Comenzar en Lucas 14, versículo 1 al 24. Vamos a leer todos estos tres párrafos porque se dieron en circunstancias similares cuando el Señor Jesucristo fue invitado a comer con un fariseo. Vamos a leer todos estos versículos entonces. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las calles, por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hasta ahí los párrafos que hablan, digamos, en la misma ocasión. Se produjeron en una conversación que el Señor Jesucristo tuvo en la casa de un hombre importante, de un fariseo, según el versículo 1. Por lo tanto, tienen que ver con una temática similar, no obstante, hablan de tres cosas distintas. Vamos a ir viendo cada una de esas cosas, no obstante, hoy día nos vamos a quedar en los versículos 1 al 6, que es la primera parte que habla de un milagro particular que tiene una enseñanza también especial, porque los milagros son ilustraciones espirituales, en definitiva, porque apuntan a lo que realmente importa, al problema mayor del corazón humano. Pero en este caso, el punto central, el punto focal no es el milagro propiamente tal, sino es la actitud del Señor Jesucristo la que destaca con colores propios. Y la verdad es que cada vez que vemos al Señor Jesucristo en las diferentes escenas que presentan los evangelios, en las circunstancias con las cuales compartió con personas, siempre había una enseñanza profunda que Él quería entregar a través de la forma en que reaccionaba o actuaba frente al acecho que tenían los fariseos alrededor de Él, de cómo querían encontrarlo en algún error aparente para poder acusarlo posteriormente. Por eso nosotros vemos que en realidad es una delicia para el alma ver a Jesús aprovechar cualquier ocasión para enseñar verdades eternas y buscar la salvación de los perdidos. En el fondo, Jesús es la expresión misma de la gracia.
Con el apóstol Pablo uno aprende qué es la gracia, aprende en definiciones, aprende ¿cierto? A reconocer lo que significa teológicamente la gracia, pero en el Señor Jesucristo la gracia se ve de una manera palpable, visible, personalmente, a través de sus acciones. No es teoría en el caso del Señor, sino es una realidad vivencial. El capítulo 14, como dije, 1 al 24, que acabamos de leer, de Lucas se refiere a la misma ocasión, la invitación a comer a la casa de un fariseo, en la cual Jesús muestra su gran compasión que confronta el legalismo hipócrita de los líderes espirituales de Israel. Eso ocurre en los primeros 6 versículos del capítulo. Los corrige enseñando sobre la humildad, capítulo 7, versículo 7 quiero decir al 14, y por medio de una parábola deja al descubierto el rechazo de Israel y su consiguiente exclusión del reino de Dios. Versículos 15 al 24, estos son los 3 temas que toca en estos versículos. Ataca de esta manera el legalismo, el orgullo y la ceguera espiritual de quienes eran sus enemigos declarados, en este caso los líderes espirituales de Israel. Estas 3 cosas son las que ataca el Señor. Primero, el legalismo, el orgullo y en tercer lugar, la ceguera espiritual de aquellos que profesaban ser los líderes del pueblo de Israel, guiando a Israel supuestamente en términos espirituales, en realidad eran, como dijo en otra ocasión el Señor, guías ciegos guiando a ciegos nada más. El primer incidente que relata el milagro de Jesús, al sanar a un hombre enfermo de una dolencia incurable, se produce un día de reposo. Esto tengámoslo presente porque en el fondo es lo que hay de fondo, podríamos decir, es decir, lo que nos llama la atención porque el propósito que tenían los fariseos, y lo vamos a ir viendo en la medida en que desarrollamos el texto, que el propósito era poder tender una trampa al Señor Jesucristo, un día de reposo con el propósito, con el objetivo final de poder acusarlo. En Lucas ya hemos estudiado la historia de la curación del hombre de la mano seca, por ejemplo, en Lucas 6, 16. Este milagro se desarrolló en una sinagoga, por lo tanto adquiría también una mayor realidad de lo que ocurría en términos del legalismo farisaico respecto a la manifestación de misericordia en el día de reposo. Más adelante, nosotros vemos también el milagro de la mujer encorvada por 18 años, Lucas 13, versículo 13, que también se produce en una sinagoga, donde el Señor coloca su mirada en esta mujer y manifiesta su gracia y su compasión para sanarla de su problema, igualmente un día de reposo. A estos 2, Juan añade la historia de la curación del paralítico en el estanque de Betesda, en Juan 5, 9. Luego del ciego de nacimiento, en Juan 9, 14, donde particularmente se destaca en el relato de Juan, en ese versículo, que la gente se fijó, los fariseos se fijaron que era un día de reposo. No le importó si este hombre había sido sanado de su ceguera, sino que estaban preocupados si había violado o no el Señor Jesucristo la ley del día de reposo. Dice Juan 9:14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ahí está el énfasis que colocan respecto a por qué el Señor Jesucristo había sanado a un hombre en un día de reposo, ellos aludiendo que ese era un trabajo y en consecuencia, como no se podía hacer ningún trabajo, él había violado la ley del día de reposo, lo cual era totalmente una mentira. Sin embargo, ellos defendían en forma acérrima estos lineamientos legalistas que ellos habían añadido, porque no era la ley propiamente tal la que prohibía eso, sino las interpretaciones de la ley y las añadiduras que estos hombres habían hecho. Más adelante en Marcos 9, o en otra parte en Marcos, quiero decir 1, versículos 21 al 26, se agrega otro milagro de curación también en el día de reposo, igualmente en la sinagoga, en este caso de Capernaum. Y tenemos además este texto de Lucas capítulo 14, versículos 1 al 6, donde se presenta nuevamente una sanidad en el día de reposo.
a veces pensamos por qué se reiteran tanto estos mismos hechos en diferentes partes, en los diferentes evangelios, por qué hace tanto énfasis el escritor inspirado por el Espíritu Santo, ya sea Lucas, ya sea Juan, ya sea Marcos, como en estos casos que mencionamos, en estas situaciones. Estos incidentes son tan destacados y probablemente es porque el Señor quiere mostrar también dos cosas. Primero, que el hombre, como dijo en una ocasión, el día de reposo había sido hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, el bienestar del hombre estaba por sobre todo lo otro relacionado con la forma de guardar el día de reposo, que era una situación legalista. En segundo lugar, porque quería mostrar o quiere mostrar a través de la reiteración de estas situaciones donde los fariseos actúan igual, la ceguera espiritual a la cual puede llegar un legalista, que al final llega a ser insensible a la necesidad fundamental de las personas. Por lo tanto, tiene sentido la reiteración. Producto de esta reiteración de eventos, esta naturaleza, puede ser que uno tenga la tendencia a pasar por alto esto. No, pero si eso ya lo vimos en Lucas 6:6, no, si ya lo vimos más adelante en Lucas capítulo 13, entonces pasémosla por alto porque tiene que ver con lo mismo. Y la verdad es que somos tentados a veces a asumir que ya las personas escucharon esta enseñanza, entonces ahora vamos a otra, pero en realidad la reiteración tiene su propósito. Cada uno de estos eventos de sanidad tuvo en el fondo una singularidad y una posibilidad de aprender más sobre Jesús y su extraordinaria gracia y compasión y su contraste absoluto con el legalismo y la actitud de estas personas que se suponía eran líderes espirituales de Israel y que se caracterizaban al contrario del Señor Jesucristo por ser inmisericordias, es decir, no les importaba absolutamente nada el bienestar de las personas. Lo que más defendían era la aplicación de aquellas añadiduras que le habían hecho a la ley, porque de esa manera aparecían delante de la gente como muy piadosos del punto de vista de guardar escrupulosamente cada uno de los preceptos, como dije, que ellos habían añadido al día de reposo. Ahora, en este caso hay dos enseñanzas que son manifiestas en el incidente que nosotros tenemos en estos primeros 6 versículos del capítulo 14. Por un lado, se nos descubre el corazón de la maldad legalista, mientras que por el otro, el corazón de la gracia divina. Estas dos cosas, estas dos enseñanzas están allí en el texto y están entrelazadas. Por tanto, no vamos a hacer una separación, sino que vamos a ir viendo cómo se manifiesta el texto, digamos, en la narrativa, y ahí vamos a ir viendo cómo estas dos enseñanzas están presentes. Por un lado, el corazón de la maldad legalista y por otro lado, el corazón de la gracia divina. Esas son dos cosas. Cuando hablamos de corazón, lo hacemos obviamente en forma metafórica para poder ilustrar que el origen de esto, en realidad del corazón de un legalista es malo, versus que el origen del corazón divino es bueno en cuanto a la manifestación de su gracia. Estas dos enseñanzas se superponen en el relato de modo tal que vamos a ir descubriendo en la medida en que vamos viendo cada uno de los versículos y entendiendo hasta dónde puede llegar la maldad del corazón humano por un lado, en un hombre religioso o en hombre religioso, ojo, no eran paganos empedernidos, eran personas religiosas, y por otro lado, cómo podemos quedar asombrados, impactados por lo que es la gracia del Señor Jesucristo. Esta es una de las cosas que más impacta, por lo menos en lo personal, así ha sido. Cuando uno está estudiando el texto, tiene que detenerse en un momento para poder orar y dar gracias al Señor por esa obra de misericordia tan extraordinaria que tiene con personas tan depravadas, tan lejos del Señor, enemigos acérrimos, como en el caso de los fariseos y como es el caso también de todo ser humano que pisa esta tierra. Porque los hombres, dijo el Señor Jesucristo en una ocasión, amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es lo que nosotros descubrimos aquí en estos incidentes. Es maravilloso cuando contemplamos a Jesús en los evangelios y el apóstol Pablo nos enseña el significado de la gracia, Jesús nos revela el corazón de la gracia.
Si en las cartas aprendemos definiciones y conceptos acerca de la gracia en Cristo, vemos palpablemente la manifestación de la gracia. Notemos cómo Lucas introduce el incidente informando el día específico. En primer lugar, un sábado, versículo 1. Aconteció un día de reposo. Así comienza el relato del incidente. Esto es importante porque era el día de reposo, porque el día de reposo era singularmente guardado por los líderes religiosos, como dije, hasta los más mínimos detalles. Se preocupaban de las minucias, de las cosas más insignificantes, para decir que una persona honraba correctamente a Dios porque guardaba perfectamente el día de reposo. Cuando bien sabemos que era imposible que alguien guardara perfectamente ninguno de los mandamientos establecidos en el libro de Éxodo. Pero era muy importante, así que hay que tenerlo de trasfondo para poder entender entonces el relato. Segundo, lo que Lucas hace es informarnos sobre el lugar donde ocurrió el incidente, la casa de un importante fariseo. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo. Aquí está la descripción de la persona a la cual el Señor, a la casa de la persona a la cual el Señor entró y donde comenzó todo. Lucas le llama un gobernante que era fariseo. Lo más probable es que era un importante rabino, quizá incluso un miembro del Sanedrín judío, es decir, una persona que tenía un cierto prestigio dentro de los fariseos, un hombre que tenía una importancia mayor a la de los demás. Por ejemplo, también cuando se habla de Nicodemo, se habla de que era un principal entre los judíos. Esto también es más o menos similar a lo que está apuntando Lucas. Era una persona importante, de tal manera que en términos religiosos y sociales era una persona, podríamos decir, de alta alcurnia. En consecuencia, ya nos llama la atención que un hombre así invite a Jesús a su casa. Ya nos está llamando la atención. Cuando vamos viendo los otros elementos que menciona aquí Lucas, vamos a ir entendiendo por qué razón lo invitó. Tercero, entonces, Lucas nos dice que Jesús fue invitado a comer a casa de este fariseo. Era el día sábado, día de reposo. Segundo, lo invitó un hombre importante entre los fariseos. Tercero, lo invitó a comer a casa de él. Los judíos estaban acostumbrados a dar banquetes en el día sábado. Toda la comida había sido cocinada el día anterior porque nadie podía hacer fuego ni tampoco trabajar haciendo comida o preparando comida el día de reposo, el Shabbat. Y en consecuencia era cocinado el día anterior. Algunos dicen que se servían todos los alimentos fríos y otros dicen que de alguna manera intentaban mantenerlo caliente de formas bien extrañas, pero en definitiva no podían hacer ese día comida y era comida que era preparada el día anterior. Y en los escritos de los primeros padres de la iglesia hay muchas alusiones a comidas y bebidas suntuosas entre los judíos más ricos en ese día. Es decir, no era una comida simple, era un banquete. El texto, la palabra que dice para comer, en realidad podría ser traducida también para comer pan, pero ese era un hebraísmo. Cuando decían pan se referían a toda la comida, así como cuando nosotros pedimos, conforme a la oración que el Señor enseñó, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, no se refiere solamente al pan, sino a todas las provisiones materiales que necesitamos. Y en este caso también el Señor Jesucristo entró a ese lugar invitado por esta persona, porque no iba a entrar así como así, a su casa para comer, para tener un banquete, para disfrutar de una gran fiesta. Incluso algunos dicen que incluso agregaban música y a veces hasta bailes. De tal manera que se podría considerar como un honor ser invitado a comer con un hombre de esta estatura social y religiosa. Es un tremendo honor y muchos quisieran haber recibido esa invitación. Lo extraño era que un fariseo lo invitara. Ahora, ¿hay otros lugares donde se ve que el Señor entra a casa de fariseos? Sí, por supuesto. Pero en este caso era puntualmente una situación particular, porque era un hombre muy importante dentro de los fariseos, como dije, probablemente un miembro del Sanedrín, y por otro lado también tenía un objetivo que tenían estas personas distinto y que se empieza a ver en la medida en que vamos examinando, desglosando más el texto.
Lucas nos da otro detalle que nos informa que la razón de la invitación no era la que nos imaginábamos. Y aquí hay un cuarto elemento en el versículo 1 que nos ayuda. Notemos, dice al final del versículo 1, estos le acechaban. Fíjense, aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y esta palabra en el español quizás puede darnos algún indicio de a qué se está refiriendo, pero en el griego es mucho más potente. Puede traducirse, lo miraban maliciosamente, que denota mal y observar, es una palabra compuesta que denota mal y observar o vigilar. O sea, lo estaban vigilando para mal. Tenían sus ojos puestos en Él, tenían su atención puesta en el Señor Jesucristo porque querían observar algo que pudiese dejar en evidencia que Él estaba equivocado y estaba quebrantando la ley. Entonces, la intención de invitar al Señor Jesucristo no fue una como normalmente se hace hasta el día de hoy hacemos eso, invitamos a una persona porque queremos agasajarlo, porque lo consideramos como un amigo, como una persona cercana, ¿verdad? Así también era en términos de la hospitalidad oriental. Cuando alguien invitaba a alguien a su mesa, era porque quería tener una comunión cercana con esa persona. Pero aquí dice que esta última palabra, que acechaban a Jesús, esto nos ayuda a ver que tenían otra intencionalidad, tenían otro propósito respecto al Señor y respecto a la razón por la cual lo invitaban. También se puede traducir observar privada e insidiosamente lo que otro hace. El contexto prueba claramente que este es el sentido en el que se debe tomar aquí la palabra. La conducta de este fariseo fue de lo más execrable. ¿Por qué? Porque profesó amistad y afecto, sin embargo, no era lo que él tenía en su corazón al invitar al Señor Jesucristo a comer. Invitó al Señor a su mesa simplemente para que tuviera una oportunidad más favorable de vigilar su conducta, para que pudiera acusarlo con el propósito finalmente de quitarle la vida. Para allá iba todo. Ya eran pocos meses antes de llegar a Jerusalén, que estamos hablando aquí en el contexto, donde el Señor Jesucristo iba a morir efectivamente en una cruz. Estos hombres ya estaban cada vez más ensimismados en poder destruir al Señor Jesucristo. Y entonces lo que hacen aquí es tenderle una trampa. Eso es lo que había como trasfondo. Ese era el objetivo, el propósito que tenían. Ahora, pensemos un poquito en esto. No era un pagano. No era un hombre que no creía en Dios. No, era un hombre que aparentemente muy cercano al Señor, a través de su religión, de su sistema, ¿cierto? Adoptando el judaísmo, buscando cumplir, pero minuciosamente con todas las exigencias de la ley y además con lo que ellos le habían añadido a la ley. Sin embargo, tenía un odio terrible en su corazón hacia el Señor Jesucristo. Al comer y beber, la gente se siente generalmente menos restringida que en otras ocasiones y tiende a conversar más libremente, porque uno entiende que es un momento de relajo, ¿cierto? No es una situación distinta hay una situación distinta, quiero decir, cuando estamos en algo formal. Ahí es distinto porque nos cuidamos más, o la gente en general se cuida más de hablar o qué va a hablar. Pero cuando se está en una comida, es mucho más jovial el ambiente que se produce y entonces es más factible que una persona hable libremente. El hombre, y esto es interesante, el hombre que puede tomar tal ventaja sobre uno de sus propios invitados debe tener una bajeza de alma y una crueldad y una malicia tremenda. Porque como yo le voy a ofrecer amistad a alguien y esa amistad la voy a reflejar a través de invitarlo a mi casa a una comida, pero con el propósito de destruirlo. Eso es muy extraño, o sea, eso es maldad en extremo. Porque yo lo estoy engañando para que la persona se relaje y piense que yo le estoy ofreciendo mi amistad, pero estoy, como decimos normalmente, ¿cierto? Con el puñal, lo estoy abrazando y con el puñal por la espalda.
Eso refleja la bajeza moral de una persona, la malicia que hay en su corazón. Por lo cuales, o de los cuales, ¿cierto?, por el honor de la naturaleza humana, habríamos pensado que solo los demonios podrían ser capaces de una cosa así, que son mentirosos por naturaleza, engañadores y que buscan artimañas con el propósito de destruir a los seres humanos. Pero este fariseo y los demás que habían, porque está en plural, estos le acechaban, dice. Es decir, no solo el hombre que lo invitó, sino las otras personas que habían allí. Estaba todo el escenario listo y dispuesto para poder buscar algo en Jesús para destruirlo. Entre los turcos, por ejemplo, había una costumbre, y parece que hasta el día de hoy es así, que si un hombre solo prueba la sal con otro, se obliga de la manera más solemne a nunca hacerle daño a esa persona. O sea, así eran las costumbres orientales de la hospitalidad. Sin embargo, estas personas estaban violando completamente cualquier costumbre, cualquier tradición dentro de su propia cultura al invitar a Jesús con otras intenciones. Por lo tanto, esta invitación era una trampa para cazar a Jesús. En definitiva, eso es lo que era. Estos hombres no tenían otra intención sino la de buscar un pretexto para acusar al Señor Jesucristo. Deseaban con todo su corazón destruirlo. Más aún, existe otra observación, la quinta, que llama la atención y pone una vez más el acento en la intención malévola del corazón de estos hombres. Entre aquellos que estaban en la casa hay un hombre enfermo, versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Este hombre que estaba enfermo llama la atención respecto no solo a lo que significaba esa enfermedad, que ahora la voy a mencionar según lo que un teólogo relata y describe más claramente lo que significaba esta enfermedad, sino el hecho de que este hombre no debía estar ahí. Un teólogo explica sobre la hidropesía, que era la enfermedad, que es un edema o es una condición médica en que el cuerpo retiene anormalmente líquido, lo que ocasiona la hinchazón. No es una enfermedad, sino más bien es el síntoma de una enfermedad o condición relacionada con el corazón, los pulmones, los riñones o el hígado. Era algo mucho más complejo. Era una enfermedad al punto que se dice que en ese tiempo obviamente no tenía cura. Esa persona retenía líquido y en consecuencia iba a colapsar en cualquier momento su organismo. Por tanto, era una enfermedad prácticamente terminal. Por lo tanto, en opinión de ellos, este hombre, y aquí está el punto focal del asunto, este hombre, en opinión de los fariseos, era inmoral, como también ritualmente impuro. Eso es lo que ellos entendían. Ya que ningún fariseo toleraría a un individuo tan contaminado en una comida donde se suponía que debía estar todo limpio y todo purificado desde el punto de vista ritual. Y entonces, ¿por qué está ahí? ¿Vamos viendo más o menos? Obviamente lo pusieron ahí, lo usaron como un instrumento, como una especie de cebo, de trampa, para que el Señor Jesucristo obrara, porque ya habían visto en escenas anteriores donde el Señor no había dejado pasar a una persona enferma, sino que lo había sanado. Y entonces ellos estaban esperando precisamente eso, pero llevaron a este hombre con el propósito de poder destruir al Señor Jesucristo. Estaban seguros de que basados en las costumbres de Jesús, que ya lo habían visto hacía un tiempo, al ver al hidrópico sin ninguna duda haría lo que ellos deseaban. Eso es lo que dice un teólogo. Obviamente, si juntamos todos los elementos, ustedes van a ver que todo esto era una trampa tendida al Señor Jesucristo con el propósito de acusarlo. No había otra cosa en sus corazones, en los corazones de estos hombres. Y por eso hablamos de la maldad del legalismo judío, en este caso, ¿cierto?, de estos hombres religiosos, aparentemente piadosos, pero genuinamente depravados. La bajeza moral de estos hombres es manifiesta. Invitan a Jesús fingiendo amistad a comer con ellos y usan a un hombre enfermo como cebo para activar su trampa en contra de Jesús. Estos siniestros religiosos no se avergonzaron de violar las leyes de la hospitalidad al vigilar de cerca
para encontrar alguna causa de ofensa o motivo de acusación. En su condición, en su conducta, quiero decir, en la vida privada de Jesús. En una ocasión que se esperaba que él estuviera un poco desprevenido, le tienden esta trampa. La fiesta fue formal, bien elaborada, pero el espíritu de amor estuvo completamente ausente de ella. Lejos de evitar la controversia con su invitado, le acechaban con el fin de destruirlo. Noten cómo muestra la maldad real del corazón de las personas. Y es interesante porque cada vez que el Señor Jesucristo se dirigió, por ejemplo, a personas evidentemente pecadoras, el Señor Jesucristo no los trató mal a esas personas. Por el contrario, los llamó al arrepentimiento y le ofreció, ¿cierto?, en una forma muy cercana, muy cariñosa, volverse a Él. Pero en este caso, estos hombres estaban completamente cegados por su legalismo y no abrían sus ojos ante la realidad que quien estaba delante de ellos era el mismo Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Sin embargo, y ahí vemos una parte, ¿cierto?, de lo que mencionamos, ahí está el corazón de la maldad. Sin embargo, esto no es lo que más llama la atención en el texto, sino la actitud de Jesús es la que asombra y brilla con colores propios. En base a lo que hemos dicho ya de la actitud de estas personas, miren cómo reacciona el Señor Jesucristo, y este es el corazón de la gracia. Esto se manifiesta en primer lugar en que consintió en aceptar la invitación del príncipe de los fariseos de comer pan en su casa. ¿Por qué aceptó la invitación si él sabía lo que estaba pasando? Vamos a poner un caso hipotético, que nosotros conozcamos a una persona que tiene una animadversión notable hacia nosotros y siempre la ha tenido y luego nos invita a comer. ¿Qué haríamos nosotros? Obviamente rehusaríamos ir, porque sabríamos que esa persona tiene malas intenciones y que quiere simplemente colocarnos una trampa para hacernos quizás qué cosa cuando vayamos a su casa. Pero el Señor Jesucristo aceptó la invitación. Ahora, nosotros podemos prever cómo va a actuar una persona que tiene malas intenciones, pero el Señor Jesucristo sabía exactamente la intención de los pensamientos del corazón de esta gente. O sea, era mucho más fuerte todavía. Después de las escenas anteriores que hemos descrito, se da a entender una cierta medida de coraje, así como de sentimientos bondadosos. Cuando nuestro Señor se sentó a la mesa con miembros de este grupo cuya hostilidad hacia Él no podía ocultarse. Era evidente que lo odiaban, que lo aborrecían. Era notorio que querían destruirlo, querían quitar su vida. ¿Por qué entonces Él accede? Esa es una expresión de la gracia increíble. Esto deja asombrado a cualquier persona que mira al Señor Jesucristo y quiere hacer una biografía de Él y comienza a verlo a través de los evangelios, se da cuenta de que esto era propio del corazón de Él. El Señor no fingía amistad con las personas como los fariseos. El Señor siempre hacía las cosas abiertamente. Y en este caso aceptó que alguien le tendiera la mano en amistad, porque eso significaba invitarlo a comer, aunque sabía que en realidad no era una persona confiable. La justa ira y la indignación que despertó en algunos momentos la conducta de los fariseos en el Señor Jesucristo no lo exasperaron contra ellos, porque Él en una ocasión, o en más de una ocasión, recuerda, lo llamó guías de ciegos, fariseos hipócritas. En el capítulo 23 de Mateo lo dice en 7 oportunidades. Pero aquí Él simplemente no se exasperó contra ellos, no entró a debatir, no entró a decir, yo sé que ustedes tienen una trampa que me van a atender, sino que simplemente todo el desarrollo del texto nos indica que lo que hizo el Señor Jesucristo fue condescender con estas personas. Esto es la expresión de la compasión divina, la misma que manifestó hacia los publicanos y los pecadores. No se les negó a los que estaban cegados por el prejuicio y descarriados por un engaño en cuanto a su propia justicia. Estas personas confiaban en su propia justicia. Recuerden al fariseo y el publicano, esta parábola que el Señor mencionó cuando el fariseo dice, gracias a Dios que no soy como este publicano.
Yo hago esto, esto y esto otro, y mencionas algunas cosas donde cumplía aparentemente la ley, y entonces eso lo hacía una persona más importante. Miraban a los demás siempre hacia abajo. Sin embargo, sabiendo eso, estando lleno de prejuicios, estando completamente descarriados de la verdad, lejos de la verdad, confiando en su propia justicia, el Señor Jesucristo, no obstante, accedió a comer con ellos. La paciencia y el amor del Salvador hacia aquellos que estaban animados por la aversión hacia Él son en verdad más maravillosos que su trato compasivo con los marginados y contaminados del pueblo. ¿Por qué es más evidente, más notorio? Porque el tener gracia hacia personas necesitadas es menos extraordinario, aunque ya lo es, pero es menos extraordinario que tener gracia hacia los enemigos. Y esto es lo que está mostrando Jesús aquí, gracia hacia sus enemigos. Él sabe que Él es el objeto de sus sospechas maliciosas. Él sabe que Él es el objeto de la invitación a comer, lo querían destruir. Sin embargo, acepta la invitación y busca confrontar el corazón de sus enemigos con el fin de llevarlos a la verdad. Para eso se requiere gracia. Mucha gracia. Es increíble esto, es notorio, ¿cómo se llama? Delante del cuadro de la maldad de estos hombres es mucho más grande, más evidente la gracia del Señor. Hermanos, no sé si pueden ver el corazón de Jesús por medio de esta actitud condescendiente. Él conocía plenamente la intención malvada de estos hombres. Él sabía que buscaban ocasión para acusarlo, conocía sus íntimos pensamientos de hostilidad hacia él, sin embargo, condesciende a comer con ellos. ¿No es esto maravilloso? ¿No hizo esto mismo con nosotros? Saben, yo mientras preparaba el estudio, oraba y decía, Señor, ¿acaso yo no me parezco a los fariseos estos? ¿Acaso soy distinto a ellos desde el punto de vista de mi condición natural? ¿No era un enemigo acérrimo tuyo también? Fíjense, pensemos solamente en esto. Él vino del cielo a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero no vino a un lugar de amigos, sino a un lugar de enemigos. Toda la tierra estaba plagada de enemigos. Cuando el Señor Jesucristo descendió a la tierra, todos eran enemigos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Extraños y enemigos, dice Pablo a los Colosenses. Todo ser humano es un enemigo natural de Dios. En esencia es un enemigo de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo vino a un lugar repleto de personas que lo odiaban, que lo aborrecían en lo profundo de su corazón y que amaban las tinieblas y no la luz. No accedió a compartir con aquellos que lo amaban, sino con aquellos que lo odiábamos desde lo profundo de nuestro corazón. Esa es la verdad. Claro, nosotros después decimos, no, pero yo nunca odié a Jesús, nunca. No, la Biblia dice claramente cómo éramos. La descripción que hacen las Escrituras nos deja por allá en el suelo y nos deja en el lugar que nos corresponde, porque nos dice efectivamente quiénes éramos. Nuestros pensamientos eran de continuo solamente el mal. Nuestro corazón y nuestros sentimientos estaban contaminados, gobernados, corrompidos por el pecado. Nuestras acciones también eran pecaminosas. De tal manera que lo que menos queríamos era enfrentarnos delante de un Dios santo. Escabullíamos constantemente eso. Incluso a veces buscábamos quizás un sistema religioso para cubrirnos bajo ese sistema religioso. Eso hace mucha gente en el día de hoy también. Pero no estar frente al Señor Jesucristo. Por lo tanto, vino un mundo hostil, lleno de personas con corazones depravados que aborrecíamos todo lo santo y amábamos todo lo vil. Eso es lo que ocurría con nosotros. O sea, no éramos distintos a los fariseos. Antes de venir, y esto es extraordinario, Él sabía esto. No fue una sorpresa para Jesús. No es que Él llegó y ahí se dio cuenta de que las personas
no querían nada con él, no, él sabía que era así. Él sabía que eran sus enemigos. Sin embargo, él accedió a venir porque esa era la voluntad de su padre. Y porque extrañamente él amaba a esas personas, a esos enemigos. Cuando en contraste ellos lo odiaban. Es interesante cuando Jesús dice que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué dice eso? Porque obviamente ningún hombre le iba a servir. Porque eran enemigos de él, de tal manera que él vino a servir y luego no solo eso, sino a dar su vida en rescate por esas personas que lo aborrecían. Eso es el corazón de la gracia. Eso es el corazón de la gracia. Delante de este cuadro negro y oscuro de la depravación del corazón humano, lo que se ve es precisamente gracia. Y nosotros podemos describirla y podemos hacer una cantidad o leer una cantidad de libros sobre la gracia, pero ¿saben? Nada va a impactar más el corazón de un creyente genuino que ver a Jesús actuando así. Porque aquí Jesús no está enseñando sobre la gracia, está mostrando la gracia en su actitud, en su condescendencia. Esta gracia entonces más evidente cuando tenemos en el telón de fondo la profunda maldad del corazón humano. Por eso es que hay un contraste, por eso decía yo que se solapaban estas dos enseñanzas la una con la otra. Cuando lo vemos ante el desprecio, el odio, el rechazo de los hombres, allí vemos la gracia del Señor de una manera mucho más palpable. Como dice el himno, nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, es imposible colocarla al lado de algo que conozcamos y decir, es similar a... No hay nada que se le parezca. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Esas son las expresiones de la gracia. Gracia, solo gracia, indefinible gracia, incomparable gracia, es lo que vemos en la persona de Jesucristo. Esto debe impactar nuestra vida, debe llevarnos a los pies del Señor a decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho por nosotros, porque no éramos diferentes a los fariseos. No éramos para nada diferentes a ellos. Ahora, una vez que pensamos en eso, en un relato tan sucinto, tan corto, tan resumido de lo que el Señor Jesucristo hizo, no obstante, podemos casi ir, ¿cierto?, en nuestra imaginación hasta el primer siglo, hasta esa casa del fariseo y ver al Señor Jesucristo actuando así. Y todos los fariseos, no obstante, no entender la gracia del Señor. Y eso es lo que pasó con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor manifestó su misericordia y nosotros estábamos viendo su gracia y no obstante no reaccionábamos hasta que Él en su misericordia quiso abrir nuestros ojos? De hecho, hoy día es así. Es igual. Hay personas que han visto cercanos a ellos, incluso en sus propios familiares, extraordinarios milagros de la gracia y de la bondad de Dios, la compasión de Dios. Sin embargo, todavía sus ojos están enceguecidos. No pueden ver la realidad de Jesús. Ahora, vemos como los ojos de Jesús se posaron sobre el hombre que estaba siendo vilmente usado por los fariseos. No pasó desapercibido delante de Jesús esto. El Señor podía haber obviado a ese hombre, pero Él sabía la intención que había para haberlo traído ahí a este hombre enfermo, me refiero. Versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. O sea, las personas se encargaron de colocarlo ahí frente a Jesús. Porque lo que querían era que Jesús sanara a ese hombre para acusarlo de haber trabajado el día de reposo. Y entonces el Señor puso sus ojos en él. Jesús no hace abstracción de ese hombre para seguir con la conversación o para seguir en adelante con los fariseos. Él sabía que era el cebo de la trampa que le estaba entendiendo. Sin embargo, no dejaría a este hombre bajo su terrible sufrimiento, porque también la compasión o la manifestación de la compasión es expresión de la gracia de Dios. Pero antes hará una pregunta inquisitiva que calaría hondo en sus detractores. Versículo 3. Entonces Jesús,
habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Noten una cosa, ellos no le hicieron ninguna pregunta a Jesús. No le dijeron: oh, haz esto, nosotros queremos que hagas esto. Simplemente Jesús conocía perfectamente la intención del corazón de ellos y sabía que habían llevado a ese hombre que no tenía nada que hacer en una cena suntuosa como la que estaban haciendo, una comida suntuosa, no tenía nada que hacer allí, que lo habían llevado específicamente para tenderles tenderle una trampa. El Señor Jesucristo aprovechó esto y se anticipó y le dice: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él, en el fondo, respondió a los pensamientos de ellos, a la intención que había en sus corazones. Estas personas, como buitres humanos, estos hombres malvados esperaban que Jesús cayera en su trampa, pero lo captó todo de un vistazo, atrapándolos con uno de sus propios dispositivos. Un dilema les planteó. Noten la sabiduría del Señor Jesucristo. Fíjense, les planteó el siguiente dilema: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Si ellos decían: sí, es lícito, entonces no hay problema en que yo lo sane. Si ellos decían: no, no es lícito, estaban mintiendo porque sabían que Jesús conocía perfectamente la ley. Y en ninguna parte de la ley se prohibía manifestar misericordia hacia una persona. La ley no condenó tales actos de misericordia. Y sin duda vieron el sentido de la pregunta del maestro. Por eso guardaron silencio. Fíjense lo que ocurrió con ellos. Y le dice: mas ellos callaron. Callaron. Y este silencio ya era una respuesta. Ellos, si decían sí, entonces no podían acusar a Jesús si sanaba. Si ellos decían no, ellos estaban diciendo algo que la ley no contenía. En consecuencia, guardaron silencio porque se dieron cuenta que respondiendo sí o no, estaban jaque mate, como dicen los ajedrecistas. No había nada que hacer. Ahora, ese mismo silencio era a la vez una especie de respuesta. Es lícito sanar a un hombre, entonces, en el día de reposo. Y Jesús más adelante le va a decir, en el versículo 5, le va a apuntar a lo que realmente decía la ley y mostrarle con la misma palabra de Dios que ellos estaban errados si no querían o se oponían a que Jesús sanara. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno, su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? ¿Por qué dijo eso? Porque eso estaba contemplado, que podía hacerse. Es decir, si el asno de una persona o el buey de una persona caía en un pozo, y eso era probable que sucediera porque los pozos eran normalmente abiertos, entonces la persona tenía la posibilidad de sacarlo de allí. Si lo sacaba de allí, estaba trabajando, ¿se fijan? Y en consecuencia, aparentemente violando el día de reposo, pero no era así, porque estaba permitido eso por ser una situación puntual y que no podía dejar a su bestia morir de esa manera. El punto es el siguiente: si los animales a los cuales sí le estaba permitido proteger o ayudar en tiempo de dificultad ese día de reposo, podían hacerlo, ¿cuánto más misericordia debían manifestar hacia un hombre, que era mucho más valioso que un animal? Por lo tanto, esta pregunta dejó sin respuestas a estos hombres. Casi podríamos imaginarnos ahí a Jesús mirando a todos los fariseos uno por uno y viendo siquiera un rasgo, una característica en su rostro que dijera sí o no. Y todos agachando la cabeza y guardando silencio, sin decir absolutamente nada. Sus pensamientos habían sido descubiertos y sus teorías legalistas estaban siendo refutadas completamente por la sabiduría del Señor Jesucristo. Ahora, noten una cosa: el Señor Jesucristo no los está confrontando y retando, ¿cierto? No le dice ustedes son hipócritas porque hacen. No, simplemente con la pregunta ya desnudó el corazón de ellos. No podían responder.
Y sin embargo, y aquí otra vez, vemos la maldad del corazón del hombre. Fíjense, a pesar de que no pudieron responder, no obstante rehusaron dejarse persuadir por él. Hubiese sido suficiente ver lo que el Señor Jesucristo le había dicho para que ellos entendieran que Él era más que un rabino común y corriente, un religioso como ellos. Era una persona que veía profundamente el corazón de ellos porque los descubrió. ¿Se podría tener una ilustración más llamativa del poder del prejuicio religioso para cegar los ojos y amortiguar los sentimientos de quienes lo abrigaban? Es decir, ¿cómo no vas a reaccionar? ¿Cómo no te vas a dar cuenta que el Hijo de Dios es el que está frente a ti? Mira lo que ha hecho, mira lo que está haciendo. Ahora, mira cómo ese hombre, que no tenía ninguna posibilidad de sanar, ahora está sanado y sin ningún problema delante de tus ojos. Estaban en presencia del Hijo de Dios, encarnado. Y sin embargo no pudieron discernir su divina majestad. Es más, una vez que Jesús tomó al hombre enfermo y lo sanó delante de sus ojos, sus detractores tampoco reaccionaron. Vieron a la víctima librada en un instante de una terrible forma de enfermedad y sin embargo no sintieron alegría. Por eso tiene que ser impresionante, a través de lo que dice el relato uno se puede empezar a imaginar los rostros de esas personas. Cuando Jesús tomó al hombre y lo sanó delante de ellos y no expresar ningún rasgo de alegría por la sanidad de ese hombre. ¿Se dan cuenta del corazón y misericordia de estas personas? No les importaba en absoluto esto, y eso es lo que pasa con el religioso legalista. No le importa el bienestar de las almas de las personas. Lo único que quiere es que sus prejuicios religiosos sean corroborados. No le importa el bienestar de la gente. Ellos vieron a la víctima, sin embargo, librada de la enfermedad y sin embargo no se alegraron. Sus pensamientos estaban ocupados con la pregunta frívola de si el milagro podía realizarse lícitamente en ese día. Eso era lo único que tenían en su cabeza. No vieron que sus propias almas estaban heridas con una enfermedad espiritual. No pudieron reconocer que el pecado los tenía controlados, gobernados absolutamente sus pensamientos, sentimientos y voluntad. Estaban bajo la autoridad del pecado y que delante de ellos estaba aquel que era el único que podía sanarlos. Sin embargo, no pudieron ver eso. Estaban enceguecidos. Este es el corazón de la maldad legalista. Estas personas están más preocupadas porque sus teorías religiosas se confirmen que porque las personas sean beneficiadas por la gracia. El legalista es una persona cegada por sus propios prejuicios religiosos, al punto que ha perdido toda sensibilidad espiritual. Por el contrario, vemos la gracia del Salvador en la curación del hombre con hidropesía. La vista del doliente despertó piedad en su corazón. Lo vio en su condición terrible y hizo algo. Aunque noten que no se le hizo ninguna petición directa del alivio. Recuerden que hay otros textos, otras partes, otros incidentes relatados en los evangelios donde las personas le pedían al Señor Jesucristo que lo sanara. Pero aquí no hubo ninguna petición. La súplica muda fue suficiente para invocar su poder milagroso. No solo tuvo compasión de los que le pedían ayuda, sino también sobre aquellos que lo necesitaban, incluso si eran demasiado tímidos o incrédulos para acudir a él en busca de alivio. Y tan pronto como Jesús lo ha curado, lo despide de su presencia, aparentemente para evitarle la crítica mordaz que podría provocar la visión de una curación realizada el sábado por parte de sus detractores. Es decir, lo sanó y lo sacó de allí para que no se fueran encima de él como se fueron encima del ciego de nacimiento de Juan capítulo 9, cuando el Señor lo curó. Recuerden que a ese hombre lo asediaron una y otra vez. Y aquí también pueden hacer lo mismo, y el Señor quiso evitar eso y lo sanó y lo despidió. Y él tomándole, le sanó y le despidió, dice el versículo 4.
Noten cómo se coloca una cosa al lado de la otra, la maldad del corazón humano versus el corazón de la gracia. Es maravilloso ver cómo el Señor Jesucristo hizo esto con estos hombres, tuvo misericordia, compasión, todavía extendía su gracia, todavía seguía adelante con el propósito de que alguno de ellos al menos se volviera de sus pecados. A pesar de la dureza y la ceguera del corazón humano, así hace lo mismo hoy. Cuando se predica el Evangelio, es una invitación a venir al Señor Jesucristo, a darse cuenta de su necesidad imperiosa de salvación, pero la gente sigue rechazándolo. No obstante, la gracia de Dios sigue extendiéndose. Algunas observaciones como conclusión. Todos aquellos que buscan a Dios mecánicamente por medio del riguroso cumplimiento de reglas, muchas veces de factura humana, viven bajo el prejuicio y son incapaces de saborear la gracia de Dios. No van a encontrar ningún legalista feliz. Ninguno. Porque está ensimismado en su propia justicia y piensa que él es capaz de poder cumplir con lo que el Señor hace, y entonces sobre esa base piensa que el Señor le va a bendecir. El legalista tiene ese problema. Busca a Dios mecánicamente. Y hermanos, si esto es importante entenderlo. Yo lo he mencionado muchas veces, pero es importante reiterarlo. La iglesia es un organismo vivo, con piedras vivas que están unidas a la piedra viva que es el Señor Jesucristo. Y en consecuencia el cristianismo es algo del corazón, no mecánico. No es algo de rituales y solamente cosas externas que cumplimos, sino que es la pasión de un corazón agradecido por lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Por eso estamos dispuestos a servirle, porque Él vino a servir primeramente y entregó su vida por nosotros. De tal manera que nuestra relación con Dios no ha de ser mecánica. No a través de un montón de reglas y el cumplimiento de ellas, como dije muchas veces, de factura humana. ¿Cuántas cosas hemos añadido a la iglesia? Si pensamos bien, la metáfora que el Señor Jesucristo, o la analogía que el Señor Jesucristo hace cuando dice yo soy la vid verdadera, ¿recuerdan? Y dice que el labrador tiene que podar esa vid verdadera. En realidad la iglesia tiene que ser podada también de muchas cosas de factura humana que le hemos introducido. Y a través de la tradición y la cultura evangélica hemos metido una cantidad de cosas dentro de la iglesia que no corresponden a lo que dice la Biblia. Pero estamos tan acostumbrados con eso que finalmente cuando se corta una de esas ramas, parece que estamos muriendo. No, esas son cosas de factura humana. Y cuando las ponemos delante nosotros nos transformamos en legalistas. Y vivimos una vida de tristeza en vez de gozo. La gracia trae gozo, el legalismo trae tristeza. Segunda observación final. El legalismo, a pesar de todo esto, no puede detener la manifestación de la gracia, porque esto sería equivalente a detener al Hijo de Dios en su amor hacia la humanidad. Es imposible, no puede detenerlo. Estos hombres intentaron hacerlo, pero Jesús siguió haciendo bienes, como dice Hechos capítulo 10, y finalmente hizo el bien más grande de todos los tiempos y para la eternidad, que fue su entrega voluntaria en la cruz para la redención de nuestras almas. Tercero, necesitamos revisar nuestro corazón y pedir al Señor que quite aquellas ligaduras de legalismo que nos impiden disfrutar, saborear, deleitarnos en la gracia del Señor. Que el Señor quite esas cosas. Que el Señor saque de eso de nosotros para poder disfrutar y gozar verdaderamente de lo que es la gracia del Señor. Finalmente, debemos mirar a Jesús y su palabra solamente para no caer en el error de exigir algo que Cristo nunca exigió. Debemos volver solamente a la Biblia y decir, Señor, por favor, quita aquello que no tenga que ver con lo que tú has revelado en tu palabra. Solo obedecer y vivir bajo los preceptos revelados en las Escrituras. Que el Señor nos dé
la gracia, la disposición y un corazón dispuesto a poder vivir así. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por manifestar tu misericordia extraordinaria, Señor, tu amor incomparable. Cuán pocas veces nosotros ponemos el acento en aquello y cuántas veces ponemos, Señor, la mirada en nosotros mismos como si fuéramos los artífices del cristianismo. No somos nosotros, eres tú. Y es tu gracia. Ayúdanos a mirarte como debemos mirarte y ayúdanos, Señor, a librarnos de aquellas cosas que nos impiden disfrutar de esa gracia preciosa en la persona del Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.